Buenos días a todos. Bienvenidos a esta masterclass barra. Vamos a sumergirnos en un mundo un poco particular, que es el mundo del robo de credenciales. Y sobre todo, qué podemos hacer para atar cabos, ¿no? Atar cabos en cuanto a ver la trazabilidad de este robo de credenciales, que es uno de los principales amenazas. Luego lo veremos un poco más en detalle. Pero es algo que muchas veces nos ponemos en el punto de vista de un ataque, de un ciberataque como tal, e intentamos siempre pues, hacer pruebas de penetración, pentesting, todo lo que hay alrededor de intentar vulnerar los sistemas de los demás. Pero hay una cosa que es como muy evidente, que es que si tienes las llaves de la puerta, pues intentas entrar con las llaves, ¿no? Entonces, este es uno de los principales puntos de inicio de ataques. Luego veremos un poco más en profundidad y bueno, espero que disfrutéis de la sesión de hoy. Vamos a ver tres cosas, tres bloques. Primero, tener un poco de contexto, porque estamos hablando de esto ahora. Qué hay en torno a este mundo del robo de credenciales, por qué es tan importante y, y ver un poco qué impacto tiene esto en nuestro día a día como personas individuales, personas físicas, empresas y esto se escala hasta a nivel gubernamental. Luego veremos un par de herramientas que son bastante potentes, aviso, y un caso de ejemplo. Un caso de ejemplo que en este caso es un proyecto de investigación mío sobre un caso puntual, para que veáis un poco hasta una idea de qué se puede hacer. Y luego un poco qué podemos hacer para protegernos ante el robo de credenciales y qué nos depara el futuro. Pasamos. Vale. Bueno, vamos a empezar a entender qué es lo que está sucediendo y ahora, a día de hoy. Bueno, esto es un claro ejemplo de cómo los ataques a un tercero nos afectan a nivel particular. Ayer hubo un ataque a Iberia, ayer. O sea, que esto es el día a día. Yo tengo la rara costumbre de monitorizar alertas de ransomware todos los días por la mañana y es un poco dramático, porque desde el punto de vista, o sea, esto nos afecta a todos todo el rato. Y ahora voy a poner un caso personal. Bueno, esto es un filtrado de datos masivos de clientes a través de un ataque a una corporación. Hay muchos tipos de ataques que extraen información de usuarios, pero digamos que cuanto más grande la empresa y más base de usuarios tiene, pues peor. Más suculentos para el atacante. Más atractivo, ¿no? Pasa al siguiente. Esto no es solo atacar a una empresa grande, pequeña, lo que sea, sino que esto es una cosa que nos afecta a nivel gubernamental. Me imagino que conoceréis, si no lo investigáis, el caso de Jaguar Land Rover, que un mes de paralización de actividad de uno de los mayores fabricantes de vehículos del mundo, 55 millones de dólares y en la última estimación que se hacía de pérdidas diarias, solo de pérdidas diarias de producción. Tuvo que entrar el gobierno a, digamos, dar un capote a nivel económico para que uno de los principales activos, como si aquí en su momento pues hackearan SEAT, ¿no? Entonces, bueno, esto es el impacto, ¿no? Esto es un impacto que nos afecta a todos todo el rato, pero no lo vemos. Siguiente. Y ese nivel gubernamental, porque esto no solo son ataques, no se queda ahí, esto es algo que hay gobiernos e incluso relación entre diferentes gobiernos para desmantelar redes de ataques a empresas a nivel general. Y este caso es uno de los más grandes porque en esta operación se desmantelaron 20.000 dominios. 20.000 dominios que se dice rápido. 20.000 dominios, más de 216.000 víctimas en 26 países diferentes. Todo esto gracias a la colaboración de los medios, al final, de diferentes fuerzas de seguridad de diferentes países, ¿no? Pero para que veáis un poco la escala, ¿eh? Esto no es dos en un garaje. ¿Seguimos?
Bueno, para que sigamos avanzando en cuanto a números globales, los grandes agregadores de brechas, empresas que solo se dedican a aglutinar información que se ha filtrado, tienen contabilizadas hasta 88 billones de cuentas. 88 billones de cuentas, somos 7.000 millones de personas en el mundo. Y esto es solo a la parte que se tiene acceso. O sea, es decir, eh, hay más, muchas más. Pero este dato es bastante, para mí, es crítico. O sea, estamos todos expuestos todo el rato, porque al final todos estamos conectados a Internet, todos estamos, nos logamos en alguna aplicación de alguna manera u otra. Podéis pasar, podéis pasar. Si queréis pasar. Y bueno, esta es la dimensión del asunto. 88 billones de cuentas que se tenga acceso. Vale, muy bien. Muchos datos. Ahora bien, ¿qué pasa con esos datos, no? De todos los ataques que se registran, el INISA es la organización europea tipo INCIBE, pero a nivel europeo. Registran las brechas que se denuncian y el 86, o sea, de todas las brechas, o sea, de todos los ataques que se producen, el 68 acaban en brechas con filtraciones de datos. Bueno, vamos a hacer un pequeño... Que se incorpora gente nueva. Hola. Bueno, pongo un contexto así muy rápido, perdonad a los que estáis online. Bueno, esta masterclass va de brechas de seguridad. Hemos visto muy poquito, pero así grandes números. Es uno de los ataques principales que no vemos. Es una de las principales puertas de entrada a un ataque posterior. Veremos ejemplos después. Y sí, en resumen, el dato que está en la pantalla justo en la slide anterior, 88.000 millones de cuentas filtradas disponibles para cualquiera que quiera usarlas. Entonces, bueno, a partir de aquí vamos a ver todo esto en detalle, ¿vale? Bueno, pues la ENISA, que es el organismo europeo que regula las denuncias a nivel, pues, en contexto europeo, pues al final el 68% de las intrusiones que se registran, de las que se denuncian, acaban en una brecha, donde, o sea, estos datos se ponen a la venta. O sea, todos los ataques se pagan, no todos los ataques se llevan a cabo de forma satisfactoria, pero muchos de ellos, o sea, el 68% acaban con datos expuestos de cualquiera. Datos expuestos, luego veremos que no solo son nombre, usuario y contraseña, hay más datos. Y bueno, esto es bastante fuerte. Luego, de los datos que se filtran, es decir, una cosa es que se publiquen y otra cosa es que se filtran, está el robo de credenciales, ¿no? O sea, de todo el total, el 30% se acaban exfiltrando, ¿no? Y se recopilan en base de datos externas de accesos generales. De hecho, este mes ha habido como varias publicaciones de brechas de datos masivas. Bueno, hemos visto un par de casos, el caso que no habéis visto vosotros, el caso del Corte Inglés como un ejemplo global, o sea, ayer Iberia. Eh, o sea, cada día hay ataques a nivel internacional y en España yo los monitorizo y creedme que es bastante. Hay 100 y pico casos, bueno, pues en la lista que tengo yo, en España este año, solo de ransomware publicado. Luego veremos un poco algunos datos y algunos ejemplos de todo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis, que la mayoría cuando hay un ataque, la mayoría de las veces los datos acaban expuestos a nivel online. Vale. Vamos a ver, o sea, dentro del mundo del robo de credenciales, el principal problema que tenemos aquí es un ataque de infostealer. Es el 24% de las brechas o sea, de los que generan brechas, la mayoría de las veces vienen por infostealer o por scripts.
maliciosos. Entonces, o sea, esto hace un conjunto de amenaza bastante importante, ¿no? Y además no solo esto, esto está en tendencia. Esto se duplica cada año y sobre todo, y esta es una cosa bastante, o sea, igual que hay casos y nosotros vemos en los medios grandes empresas, como hemos visto antes el Corte Inglés, aseguradoras este año, las más afectadas son las pequeñas y medianas empresas, que es el sector más vulnerable, con diferencia porque no tienen recursos habitualmente para protegerse. Y esto es crítico porque tenemos una masa de 99% de la masa laboral en España, o sea, de generación de negocios, son pymes, o sea, son autónomos y luego generan el 70% del negocio. O sea, quiero decir que esto es un bloque bastante importante y muy vulnerable dentro de lo que es el tejido industrial. Estos ataques además son bastante suculentos y atractivos para los atacantes porque roban datos básicos. Ponía el ejemplo, ¿no? O sea, si tú quieres entrar en un sitio y tienes las llaves para poder entrar, pues no fuerzas la puerta, entras, ¿no? Pues es una puerta de entrada muy sencilla, no implica un ataque a conciencia, simplemente es coger una base de datos de credenciales y empezar a hacer ataques en bloque. Hay scripts que automáticamente comprueban si un usuario está en 400 aplicaciones por defecto, solo es ver cuál está activa y probar. Entonces, es bastante complicado. Sobre todo, si no haces unas estrategias que luego veremos, ¿vale? Cookies de sesión, no solo nombre, usuario y contraseña. O sea, roban las credenciales, o sea, dentro de las credenciales, las cookies y además, o sea, es que se ve. En la tabla de filtración se ve perfectamente la cookie de sesión, roba la cookie de sesión y todo lo que sean accesos multifactor, pero que te dice, deseas permanecer en la sesión activa, salvo las plataformas más habituales de correo y demás, que sí que tienen un localizador a nivel de IPs y demás, y si te conectas desde tu dispositivo te pide el login, pues, pero mucho multifactor ni siquiera tiene una comprobación de este tipo, de dónde viene la persona que se está logando, simplemente con una cookie, suplantas cookie y ya está. Y además roban todo lo que pillan. O sea, quiero decir, son especializados, luego veremos algún ejemplo más práctico, pero roban todo lo que pueden y además muy rápido. Entonces, pues, por ejemplo, toda la parte cripto, pues, muy tentadora también, ¿no? Seguimos. Vale. Al final estamos accediendo a una máquina y hay diferentes métodos para acceder. Haciendo malvertising, que esto es pues las típicas páginas donde no deberías estar, pero mucha gente está, y salen anuncios para descargar cualquier tipo de cosas. Descarga gratis, cualquier cosa que sea gratis. Eso acaba siempre en un malware, básicamente. Muy sencillo, muy fácil, pero muy atractivo, pues sobre todo gente mayor, gente que no tiene experiencia, gente que no ha visto, o sea, que le parece atractivo lo que están ofreciendo, fútbol gratis, juegos gratis, todo lo que sea gratis, o super oferta, descuento, no sé cuánto por ciento, etc, etc. Ataques de phishing. Y esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si ya estás en una base de brecha, o sea, de un paquete, de un lote de credenciales, o tus credenciales ya se han expuesto anteriormente, como tienen tu correo, pues es muy probable que te hagan ataques personalizados de phishing. Entonces, bueno, pues, ¿por dónde nos atacan? Pues con las principales plataformas que usamos casi todos todo el día. Pues puede ser Booking, puede ser un CRM que utilice tu empresa, puede ser tu banco, puede ser la agencia tributaria, puede ser lo que sea. Voy a poner un ejemplo personal que conecta, me voy a exponer un poco, pero es lo que hay, que conecta dos cosas que hemos visto. Hace unos años hicieron un hackeo a la base de datos de clientes de The Phone House. Robaron todo lo que, o sea, base de datos de usuarios,
base de datos de usuarios que incluyen DNI, nombre completo, correo electrónico, número de cuenta bancaria, teléfono que te compraste, bueno, en fin, una serie de datos, ¿no? Yo era cliente de Phone en aquel momento, y recibo ataques de phishing hiperpersonalizados, día sí, día también. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy loco. O sea, quiero decir, yo tengo que verificar todo el rato, porque además una cosa muy trivial, pero que no existe de momento, hay como dos soluciones que están en el mercado y bueno, existe porque hay una solución que se puede hacer, que es que tú no puedes verificar de forma automática en tu correo, o sea, que es verdad que te sale, puede ser malicioso tal, pero muchas veces a mí me entran, no, o sea, ni se filtra. Está un protocolo BIM que, o sea, hay dos proveedores, Microsoft y Google, pero los dos no se ponen de acuerdo para establecer un certificado. Entonces yo no puedo, tengo que hacer una comprobación manual, yo y todos, para saber si estamos sufriendo un phishing personalizado o no. Esto es muy crítico. Los Zero Days que al final salieron, o sea, hay dentro de una rama de los infostealers, hay una que es Login Zip, que se aprovechaba de un Zero Day en Chrome para robar credenciales. Zero Day que no está, o sea, en ese momento no estaba registrado como caso en ningún EPP, ningún EDR o XDR. Entonces, pues, como accedas a un sitio donde haya una vulnerabilidad no expuesta, no esté actualizado el navegador, porque tampoco el propietario tampoco es consciente de que eso puede suceder, pues, y esto es el día a día de lo que vivimos en ciberseguridad, pues también o sea, los atacantes de InfoStealer también se aprovechan de estas vulnerabilidades, ¿cómo no? Cada vez más sofisticadas, además. Ahora os voy a poner un ejemplillo, pero muy interesante, ¿no? Y luego los típicos crackers de lo que sea, pues, venga, todo lo que es generadores de claves y demás, que bueno, toda la parte de Steam, de paquetes, de juegos, bueno, esto es un clásico desde hace más de 20 años. Pero, como todo, o sea, hay mucha gente joven, sin conocimiento de ciberseguridad, expuesta a descargarse, pues porque los críos cuando empiezan a jugar pues no tienen pasta y venga, voy a buscar a ver si encuentro tal. Pero es que aquí está cualquier cosa, programas para ver el fútbol gratis, hasta los propios repositorios de GitHub hay que tener cuidado. O sea, todo lo que es gratis y tiene una promesa bastante alta y demás, hay que tener mucho cuidado. ¿Seguimos? Bueno, pues este es el ClickFix, que es como una moda que está sucediendo, que ni siquiera tienes que instalarte nada. Y además este es como, os enseña un caso como un poco sofisticado porque lo que te hace es te pone el navegador en pantalla completa y te simula que el sistema operativo se está actualizando. Entonces es como, joder, lo dejo actualizarse, todo esto es falso, o sea, hay que decir, no hace nada, no es nada, simplemente es que llega un momento que te dice, oye, si quieres completar, hay que terminar el proceso, Windows R, comando, pega y le das al Enter. La gente, o sea, vamos, este es un ataque que es que ni siquiera tienes que instalarte, bajarte, o sea, ejecutas un comando de consola que no sabes ni lo que estás haciendo, pero acaba en pues, una infección. Y ahora vamos a ver un poco cómo es ese proceso. Bueno, Luma es uno de los infostealers más habituales y digamos que se aprovecha de esta vulnerabilidad para seguir, o sea, el proceso. Bueno, luego veremos que todo esto es un sistema industrial, o sea, que detrás no hay, o sea, hay un proceso muy depurado para generar en masa ataques de este tipo, ¿vale? Entonces, digamos que espera a que el usuario llega a la web de destino, te saca pues el ejemplo que os he puesto antes, pero hay más ejemplos de ClickFix. Ya empieza a lanzar en consola el comando que hemos ejecutado, instala el Stealer, roba las credenciales, las filtra y eso va a la base de datos del que está explotando, en este caso, la plataforma de Luma como servicio. ¿Vale? Siguiente. Vale.
aquí hay un negocio multimillonario a gran escala, con unos costes brutales para la economía del planeta, y que esto no es alguien actuando de forma... O sea, antiguamente sí que era un poco así, un poco más en garaje, tú desarrollando aplicaciones y demás y probando, y era un mundo un poco... O sea, yo llevo desde los 14 años mm, probando cosas. Yo estaba en el instituto y nos lanzábamos troyanos entre amigos y el troyano del troyano, pero todo esto ha evolucionado muchísimo en 20 años. Entonces, bueno, ahora es un ecosistema, al final son empresas como si fuera una agencia de marketing. O sea, es un servicio, es como un SaaS, pero puede ser un RaaS, puede ser lo que sea, ¿no? O sea, hay muchos tipos de ataques, pues en este caso de InfoStealer. Luego veremos una plataforma para que veáis un poco cómo es el marketing de esta gente, con su departamento de marketing, atención al cliente. O sea, son organizaciones enteras bastante completas. Y esto es una industria, ¿no? Y esto cambia un poco la visión del atacante. O sea, el atacante puede ser cualquiera que se da de alta en una plataforma y accede ya. O sea, tiene el acceso a una campaña de phishing en 2 clics. Puede comprar base de datos, venga, a ver qué compró. Y así todo el rato, ¿no? Entonces, además, o sea, hay una distinción entre el que genera el malware, en este caso el InfoStealer, y el que lo explota económicamente. O sea, es que son dos partes separadas. O sea, ya no es. Antes era lo mismo, ahora no. O sea, yo solo me encargo de proveerte software. Tú te encargarás de explotar el resultado, ¿no? Y luego, pues eso, que al final el InfoStealer tiene un punto de atracción también, que es el tema de la retribución económica sin daño. O sea, es decir, no producen un mal de forma directa. O sea, luego con eso, pues hay gente que roba bases de datos de InfoStealer y con eso hace ataques. Pero esta gente se queda aquí, es como, bueno, yo exploto esto, pero no hago nada más, voy cobrando, y además es como de afiliación, porque la propia plataforma te da el link de afiliación. O sea, es como muy loco, muy marketingiano, pero que además, pues eso, es más light, pero existe, y además es que es compra recurrente de bases de datos. O sea, es un negocio como, vamos, bastante jugoso. Siguiente. Vale, y os pongo aquí una plataforma de, bueno, pues accede, te van diciendo, mira, solo cobramos en Monero, sin logs, puedes acceder a diferentes tipos de servicios, pues, vamos, todo lo que sea muy moderno, muy interfaz, parece que sea un SaaS de cualquier otra cosa, pero versión InfoStealers. Y aquí puedes descargar, pues tienes el builder, muchas veces con plantillas de phishing, ya todo preparado. O si no las compras, oye, mira, quiero hacer un ataque en España, pues venga, me bajo plantillas de España. Y así todo el rato, ¿no? Descargada de base de datos de usuarios. Y bueno, luego, y todo esto con suscripción, puedes hacer afiliación si compartes el link. O sea, esto igual a un sistema, a un SaaS de toda la vida, pero muy moderno y muy fácil. Entonces, bueno, que lo sepáis. Este es el de Login Zip, que es el que se aprovecha al día cero. Para haceros una mención, los infostiles hasta este año robaban en torno al 46% de las credenciales en el ataque. Estamos en un 99% en 12 segundos. O sea, que decir, ya el nivel de sofisticación de la herramienta hace que, o sea, es que o sea, en el momento que tienes la infección, estás vendido, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Siguiente. Vale, pues bueno, os voy a poner casos ahí todos los días, pero sí que por mencionaros algunos que son bastante importantes y bastante, por desgracia, obvios. Orange, ¿no? El año pasado era una cuenta RAID, un acceso que utilizan las operadoras para acceder a unos servicios especiales. Y es que, o sea, un empleado comprometido, esto es lo más crítico, y sobre todo, ya voy a hacer una reflexión a nivel de responsabilidad personal. Muchas veces nos vamos a trabajar en una empresa y
bueno, si nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad, estaremos en el lado de la protección de los empleados para que esto no ocurra, ¿no? Pero nuestra responsabilidad como empleado es que esto no suceda, porque aquí nadie pone, o sea, si preguntamos a la gente que trabaja en cualquier empresa, no le decimos, oye, tú tienes 85.000 dólares o euros, que es el ataque promedio mínimo que está sucediendo ahora mismo. O sea, si pasa algo, ¿tú vas a poner parte de ese dinero o estás esperando que el jefe lo ponga o si tiene una póliza de seguro o no? O sea, es una reflexión que tenemos que hacer porque somos todos responsables de que esto no suceda, ¿vale? En este caso era una cosa súper simple. O sea, RipeAdmin era el password que estaba usando este empleado, que tenía acceso además a cosas muy sensibles y era como un ataque muy básico. Y además se encontró buscando filtraciones públicas, o sea, que decir, no era una base de datos específica de empresas grandes, de no sé cuántas, tal, con... No, o sea, esto es un ataque cutre, vamos a decirlo rápido, de toda la vida, pero que tiene un impacto en una multinacional por una chorrada, por un fallo humano, en este caso, ¿no? Porque igual esta contraseña llevaba ahí 30 años, estaba heredada, estaba en un POSIT, por no cambiar el POSIT, yo qué sé, pero bueno. Pero esto nos pasa a todos, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí, vamos, somos humanos todos. O sea, esto no es un tema de, no, es que yo lo hago mejor que otro. Sí, pues tener eh, un índice de fallos menor, pero todos estamos aquí. Paraguay, esto es como un país pequeño, ve que todos los datos de sus ciudadanos están expuestos. Pues esto sucede. O sea, todos los datos. Bueno, hay una cosa que respecto a esto es curiosa, es que no nos podemos cambiar el DNI. O sea, yo no puedo cambiarme el DNI. Yo no puedo decir, oye, que me han hackeado. Bueno, ya es muy difícil demostrar, y esto es un tema que veremos después, que alguien tiene tus datos. O sea, de hecho es un tema bastante complicado de justificar porque tienes que tener acceso a una herramienta que vale bastante la licencia, que es la con la que vamos a ver la demo luego, un par, y que todo eso esté verificado por un perito y que perito que se lo va a poder confirmar y luego la repercusión moral que eso tiene sobre ti. Bueno, la policía holandesa, pues porque estaban expuestos datos de los oficiales de policía. O sea, como ya las fuerzas de seguridad expuestas a escala con todo lo que se puede hacer después, ¿no? Ya hemos visto casos en España de cosas parecidas. ¿Seguimos? Vale. Bueno, pues hasta aquí toda la parte de contexto. Creo que tenemos ya una idea de todo lo que hay en torno a este tipo de ataque tan especial y tan global, ¿no? Entonces vamos a profundizar en cuanto a qué podemos hacer para estar al corriente de lo que hay, sabiendo que no vamos a ser los primeros en enterarnos de que esto está, de que esto sucede. ¿Por qué? Porque hay unas redes clientelares, luego voy a poner una presentación. O sea, esto es información muy sensible, muy potente, que no siempre se vende online. Publico en la dark web en un enlace y le doy visibilidad y tal. O sea, esto es información de ciberespionaje entre países, de diferentes agencias, de cosas que me interesan a mí y yo sé que a ti te interesan y tú me las compras y eso no sabe nadie que existe ahí. Entonces, cuanto más valor tenga el dato que se extrae, es más probable que ni siquiera nos demos cuenta, o sea, podamos ni con un agregador estar al corriente de esto. Pero, por suerte, la gente quiere explotar el dato y se publican. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, qué par de herramientas, se selecciona un par para no estar mucho tiempo, porque esto es bastante más largo. Entonces, con la horita, pues por lo menos que podamos aprovechar. Venga. Os traigo un par de plataformas, Hudson Rock y StealthMall. Son diferentes, aunque incluyen información parecida. Hudson Rock es una empresa israelí. El CEO estaba en el ejército, en la unidad de ciberinteligencia del ejército israelí y decidió pues, montar una empresa especializada en infostealers, solo infostealers. Entonces,
orientada al mundo empresarial, también gubernamental, pero digamos que son los especialistas en... ahora lo explico, pasa a la siguiente. Son los especialistas en, desde que el actor hace el ataque del infostealer, en adquirir este dato lo más rápido posible. Esto es, digamos, la característica principal de Hudson Rock. Y esto hace que podamos tener esa primera notificación de que un dominio ha sido explotado lo más rápido posible, porque aquí el tiempo entre que se publica la información y esa información está accesible a los que ejecutan los ataques, cuanto más se dilate en el tiempo y menos reacción haya, pues más la superficie de ataque pues, se ve expuesta, ¿no? Entonces, este es el gap de tiempo que tenemos desde que se publica el ataque hasta que podemos reaccionar. A partir de aquí ya, estos son horas. ¿Vale? O sea, y cada vez hemos visto que los tiempos se dilatan muy poco. O sea, que estamos en segundos, me robo la credencial, esa credencial automáticamente se mete en un flujo de venta y lo adquiere alguien, lo empuja y cuanto más fresco es el dato, más posibilidades tengo encima de conseguir éxito en el ataque. O sea, que decir que esto es un tema de eficacia en el ataque. O sea, no es, voy a comprar una base de datos que lleva 2 años filtrada. O sea, pues sí, bueno, si quieres hacer pruebas, bien. Seguro que alguien hay, ¿eh? O sea, hay que decir que estos son 88 billones de credenciales. O sea, alguien hay que reutiliza contraseñas, que... bueno, en fin, contraseñas sencillas o lo que sea. O pequeñas variaciones. No sé qué, 2. Bueno, pues ok. Fácil, ¿no? Entonces, esto es súper crítico. Súper, súper crítico. Entonces, a partir de aquí, nos interesa estar aquí. Tanto a nivel personal, que está Have I Been Pwned o similares, pero a nivel corporativo, este tiempo es oro. Entonces, el poder acceder a este tipo de información es crítico. ¿Seguimos? Vale. Cuando entramos a Hudson Rock y evaluamos un dominio, automáticamente nos da pues, un ejemplo, ¿no? de tu storyline, ¿no? De cuántos usuarios tienes comprometidos. Y aquí hay una diferenciación, que es empleado y cliente. ¿Por qué? Porque si yo accedo a un dominio, a un servicio de un dominio con el nombre de usuario, @ nombre del dominio, soy un empleado, por lo general. Y si accedo como con otro nombre que no sea un @ nombre de dominio, pues soy un usuario. Entonces, puedo distinguir si soy una empresa de cuántos empleados tengo que se han filtrado las credenciales, que eso es lo más crítico, y luego poder hacer una acción rápida, que ya debería estar por defecto, pero en este caso es más crítico, es lanzar un servicio de restaura tu acceso. Sí, no hace falta informar al usuario porque esta información no es tal, pero sí que obligarle a que cambie sus credenciales con multifactor o lo que tenga disponible, ¿no? Entonces, esto es lo más, o sea, los datos más importantes. Luego, si hacemos un overview de la parte del empleado, veremos todo el listado de subdominios o de herramientas, o sea, de aplicaciones que tengamos vinculadas a nuestro proyecto y ver la fecha de cuándo se publicó la última brecha vinculada a mi proyecto. Entonces puedo ser capaz de por lo menos tener un aviso de que esto está sucediendo y prevenir a mis empleados de que eso no suceda o incluso pues, corregirlo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos en Europa y el tema de protección de datos es muy sensible y no se puede, o sea, no se puede notificar con cualquier cosa. O sea, hay que notificar con la mínima información posible, es decir, oye, mira, tienes acceso a este servicio, tienes que cambiar tus accesos ya. No se puede especificar más, no se puede especificar por qué, no se puede, porque es que esto es información súper crítica, súper sensible. Sí. Sí, una de las empresas en las que tengo estoy logueado y en la brecha, entonces,
A mí solamente se me informa como usuario de que cambie las contraseñas, pero no el por qué, según la No, regulación. no. O sea, estoy hablando a nivel interno. A nivel externo, tú por la Agencia de Protección de Datos tienes que notificar al usuario de que ha habido una brecha de seguridad en tu empresa. O sea, es que si no te expones a una multa de la AEDP. No, digo a nivel interno. O sea, a nivel interno en tu empresa no puedes comunicar al usuario si hay una brecha efectiva. O sea, quiero decir, cuidado. Estas brechas se producen porque hay un usuario desde una máquina que que ha sido infectado. Entonces, que ha sido infectado no significa que el atacante haya hecho un robo de información de la base de datos de usuario de la empresa o lo que sea. Es que ha habido un robo de credenciales en ese momento. O sea, el ataque es diferente. ¿Que eso luego puede derivar en un ataque mayor? Sí. Si no haces nada, sí. Si en ese momento cambias credenciales y aíslas la máquina o los servicios que accedió el atacante, pues entonces puedes por lo menos monitorizar y reducir el área de impacto de un posible ataque a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que esto se puede monitorizar a nivel empresarial y a nivel gubernamental. Es lo mismo. Que luego, de hecho, veremos un caso a nivel gubernamental. ¿Seguimos? Vale, entonces, bueno, sale un mapeo de las URLs que están comprometidas a nivel de empleado, a todos los servicios. Podrías ver un poco cómo es tu organigrama de lo que se ha comprometido. Esto no significa que si haces una subsanación esto cambie. Esto simplemente es lo que está publicado, ¿vale? Y con esto podrías monitorizar y decir, ostras, que están accediendo a nuestro GitHub, a lo que sea, al repositorio de desarrollo, a cualquier cosa. Y luego lo mismo con los usuarios, a qué recursos acceden y cuántas credenciales hay. Esto si analizáramos Facebook, esto sería, o sea, que de hecho hay algún caso publicado, es brutal. O sea, esto es, ¿por qué? Porque es que anda que no hay filtraciones, o sea, hay filtraciones todos los días. Creo que eran unas 30.000, no me acuerdo ya, porque esto ha ido cambiando, pero, o sea, que es que esto es constante. Entonces, por eso tenemos la gráfica de antes de monitorización de la curva de cuántos usuarios tenemos vinculados a nuestra organización. Cuanto más grande es la organización y más usuarios haya, más, o sea, es nuestra responsabilidad poder monitorizar esto. ¿Seguimos? Vale. Pues bueno, pues luego estadísticas de cuál es el tipo de Stealer que me está impactando más en mi organización. Podría tirar del hilo, investigar qué tipo de Stealer es, cuál es la mecánica habitual y poder decir, oye, lanzar una comunicación o hacer una formación dentro de la propia empresa para evitar este tipo de ataques que muchas veces son formaciones de phishing. Pues no, muchas veces es ver principales vectores de ataque y estar al día de lo que está sucediendo, ¿no? Y luego, bueno, pues también si hay que huir de sesión, cuáles son las plataformas, porque es que esto, bueno, esta es una parte que no he comentado, que es que también podemos ver a qué otros servicios el empleado fuera de nuestra organización está accediendo. Y entonces aquí se ve, pues oye, mira, están accediendo a LinkedIn, a tal, y estos están accediendo con nuestra cuenta de empleado. ¿Vale? O sea, cuando tú accedes a cualquier servicio con la cuenta del empleado, ¿no? No tiene por qué ser solo el acceso con la cuenta de empleado a servicios de la propia empresa, puede ser a un tercero. Entonces, cuando te roban la credencial, te roban todas las credenciales que tienes. Si tienes 200 accesos en tu historial, 200 credenciales que te roban. Entonces, pueden ser servicios propios o de terceros. ¿Seguimos? Vale. Esto además nos informa de cuánto porcentaje de usuarios que se han filtrado tenían el password débil, tanto a nivel de empleados como a nivel de usuarios. Y luego las aplicaciones identificadas y el tipo, porque esto te saca la información. Bueno, luego veréis que hay una herramienta muy sencillita que podéis ver, que es que te saca la información del sistema operativo antivirus, todo lo que tiene, o sea, todo lo que está registrado como aplicaciones de seguridad en la máquina. O sea, separa el tipo de máquina que es, si es un Mac, si es un Windows, el nombre de la máquina. Seguimos. Y bueno, luego todo esto se puede, si es una gran organización, pues puedes decir, oye, mira, es que tienes una superficie aquí de ataque que con credenciales de brecha en tu país específicamente crítica, porque es donde más hay. Pues por lo que sea, ¿no? Pues porque se está atacando mucho una base de datos de usuarios o lo que fuera. Bueno, más o menos con esto
tenéis una idea a nivel general de datos globales que hay en nombre o sea, en nombre de un dominio. Siguiente. Y luego ya nos entramos a lo que es el usuario de la máquina, ¿vale? El perfil del usuario que ha sido infectado por un stealer. Entonces, te saca todo lo que hay filtrado. Credenciales encontradas, con nombre de usuario, contraseña, a qué URL accede, el nombre el nombre de la máquina que está filtrado, el sistema operativo, qué tipo de antivirus tiene, si tiene un perfil, contraseñas, etc. Todo el software que tiene instalado, aplicaciones encontradas. Bueno, toda esta información. O sea, bueno, hay un resumen y demás de la máquina con la IP, con todo. O sea, todo se queda registrado porque es lo que siempre y cuando esté publicado, ¿eh? O sea, hay que decir, no siempre todos los stealers publican toda la información. Entonces, bueno, que lo sepáis. Y una mención adicional es que no solo es nombre de usuario, contraseña, credenciales y cripto, es que puede haber robo de bases de datos de la compañía, de assets específicos, eh, pueden ser PDFs, pueden ser, o sea, cuando se explota una organización o un usuario en este caso, pues le puedes robar más cosas. Si puedes robar, pues robarán, ¿vale? Entonces, bueno, ya están en la máquina, entonces pues al final es hasta dónde puedes llegar y todo lo que puedes recuperar. Que sea sensible, porque a veces roban. O sea, cuando ves un poco el overview de los ficheros, suele ser contratos, DNIs, tarjetas bancarias, todo lo que pillan que esté logado. O sea, que esté dentro del repositorio de datos interesantes del usuario. Bueno, Hudson Rock, para que lo podáis probar, tiene Cavalier GPT, DSH-GPT, ponéis el nombre del dominio de vuestra organización, empresa, vuestro propio correo, lo que queráis, y os sacará un resumen pues de una máquina. Entonces, bueno, pues os saldrá, por supuesto, filtrado, o sea, que decir, no son dos datos, si no podríamos empezar a poner nombres aquí. O sea, está securizado, pero sí que te ayuda a entender qué es lo que está pasando. O sea, en este caso, una máquina tal que tenía 222 servicios comprometidos. O sea, cuando el stealer accedió a esta máquina, cogió 222 credenciales de todo lo que tenía el usuario. Y aquí están, pues, contraseñas que se repiten, tipos de logins que estaban en la misma máquina, que esto no es solo un usuario afectado, esto puede ser la misma máquina, imaginad, yo que sé, el ordenador de vuestra casa, que usan vuestros padres, pues la hermana, el padre, el nieto, el que se conecte. Entonces, esto es público, o sea que podéis entrar, vais a los GPTs, buscáis Cavalier o Hudson Rock y saldrá el GPT y podéis usarlo. Y ahora vamos a ver otra herramienta, que es la segunda herramienta que os traigo, que es, a diferencia de Hudson, que es muy orientada al infostealer, StealthMole es como una plataforma orientada a agregar datos a escala de todas las fuentes de datos posibles que permitan llevar una trazabilidad del propio stealer, el ataque, dónde se publicó la filtración, si se filtró en otro canal y todo esto a nivel histórico. O sea, quiero decir, es el mega agregador posible. O sea, si tenemos que mirar en algún sitio, hay alguno más, ¿eh? Pero quiero decir que yo hice unos Indexperts que de tercero y hice una formación bastante completa de la plataforma y es muy heavy. Vamos a ver un caso ahora, ¿eh? Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite hacer un domain tracker, o sea, lo mismo más o menos que hemos visto en Hudson Rock, lo puedes buscar, buscas tu dominio, te sale el historial de todo lo que tiene, de todas las brechas que hay vinculadas a ese dominio, los usuarios, muy parecido, pero ahora viene, digamos que todo lo que hay detrás, ¿no? Tenemos un Telegram tracker que es para llevar un control sobre una filtración de cualquier cosa que esté en Telegram. O sea, os pongo un ejemplo. Mi DNI. Pues me puedo ir a Telegram a ver si ha compartido alguien una base de datos donde mi DNI esté ahí. Y no solo el mensaje de Telegram y en qué grupo estaba, sino con qué usuario y con qué timestamp.
Es decir, yo podría hacer un rollback de todo el histórico de esa publicación en Telegram. Entonces me da acceso, o sea, esto es sobre todo ya, o sea, hasta aquí parte gubernamental. O sea, perdón, a ver, parte a nivel corporativa. A partir de aquí es gubernamental. ¿Por qué? Porque, o sea, como empresa tú no puedes, o sea, es que no puedes hacer nada. O sea, tú no puedes investigar un caso particular de una filtración, más allá que sea un insider o algo, pero muy específico. Entonces, a partir de aquí es gubernamental porque es policía investigando casos y se utiliza principalmente para eso. ¿Vale? Entonces, te hace un análisis de credenciales y te hace un análisis de monitorización de casos de ransomware. Todo esto conectado entre sí. Y ahora vamos a ver un ejemplo. El caso Melilla. ¿Vale? Es un caso de investigación que hice yo para que veáis una demo. No es un caso público presentado que yo haya hecho un informe para nadie, es simplemente un trabajo de investigación mío. Están los datos filtrados y simplemente era poner un ejemplo de lo sencillo que puede ser un ataque desde el punto de vista del robo de credenciales a, en este caso, un organismo público. ¿Vale? Entonces, bueno, si no sabíais el caso, un mes parados, toda lo que es el área pública de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, 20 días informáticos, tal de ataque, la policía bloqueada, todos los servicios bloqueados. ¿Seguimos? ¿Qué hice en este caso? Este es el mapa, no se ve, o sea, os lo imagináis. Todo esto está conectado, ¿vale? Se ve muy clarito porque la imagen está bastante ampliada. Todo esto son nodos, ¿vale? Entonces yo puedo hacer un trabajo de investigación de nodo a nodo. O sea, hago una brecha, imaginaos, en este caso, lo primero que inicié fue una brecha de dominio. O sea, busqué melilla.es. ¿Qué ves? Todos los usuarios que están accediendo, o sea, que tienen sus credenciales filtradas, que son empleados. ¿Por qué? Porque es @melilla.es, por ejemplo. Entonces, me hago un mapa, o sea, por poneros una idea, esto es un modelo de seguimiento que planteé yo, porque hay más opciones y la herramienta es súper completa, ¿eh? Pero simplemente para que tengáis una idea muy sencilla de cómo ir atando cabos, ¿no? Todo lo que veis en la periferia son subdominios, o sea, aplicativos que tiene, en este caso, el gobierno de Melilla, pues para resolver cualquier cosa. Pues desde un área de, yo qué sé, de acceso corporativo solo para los trabajadores de Melilla, otra pues para formación, otra para servicios de peritaje, otra para catastro, otra para lo que sea, ¿no? O sea, hay cientos de aplicativos a nivel público. Entonces, ¿qué pasa? Que vas sacando cuáles son los usuarios que en función del tipo de servicio dices, joder, una plataforma, ¿qué tal? Investigas, pues ir a la plataforma, tal, está en la dirección, entras y dices, ostras, un acceso a un servicio de mantenimiento técnico de IT, de tal. Y entonces ya, o sea, pero tienes que investigar. Entonces se podría hacer mucho más fácil. Te haces un proceso en 8N, le pasas todos los subdominios y te va automáticamente. O sea, en segundos tienes la información de cuál es el usuario que tiene el acceso más crítico de una organización. Porque es que se puede hacer. Vamos. Yo lo hice en ese momento, era un ejemplo. Busqué los más críticos porque es que es de cajón. O sea, hay que decir, no hace falta ser un ingeniero para darse cuenta de cuáles son los usuarios más críticos, porque en las URLs muchas veces se especifica qué tipo de plataforma es. Entonces fui tirando el hilo y me di con un robo de credenciales de un subdominio de Melilla, que por supuesto voy a omitir. Bueno, la IP está por ahí. Hay una máquina con dónde está el path del Stealer, y es que era un BIDAR y había un screenshot del ataque. ¿Pasa la siguiente? Vale, dije, joder, voy a seguir tirando el hilo. Y fui conectando ese usuario a qué otras herramientas tiene acceso. Y tenía, o sea, y qué documentos habían filtrado sobre ese usuario de su máquina y qué información había en ellos y demás, ¿no? Fui tirando el hilo
y vas conectando robos de credenciales, este usuario con el login, tal, desde esta IP, si hay más credenciales vinculadas a la IP o al usuario, y lo vas conectando todo. ¿Sigue? Y el screenshot es este. Es un usuario que se ha descargado en Mediafire y en otros sitios RARs de historias. Aquí hay de todo. Juegos. ¿Cómo empezaban los ataques? Lo hemos visto antes, que esto es como el clásico de los clásicos de los clásicos. Descargando cosas que no debían ser descargadas. Pues este usuario, desde ese ordenador, estaba descargando cosas que o sea, no es, lo importante aquí no es que ese usuario tuviera acceso a algo más o menos comprometido o no, pero sí que es bastante evidente el ataque. Es que se puede ver hasta esto, o sea, hasta este nivel. No siempre, o sea, no siempre todos los ataques o todos los estilos te dan esta información, pero era como, o sea, un tío que tiene acceso a recursos tal, descargándose cosas así, pero es que esto llevaba desde 2019. O sea, esto, o sea, quiere decir, ¿qué quiere decir? Que lleva 6 años esto explotado. O sea, o con un tiempo súper dilatado de, venga, vamos a probar, a ver, ¿y a dónde hace este usuario? ¿Y qué tecnología tienen? ¿Y qué vulnerabilidades hay en el sistema? O sea, esto es tirar del hilo y puedes producir un ataque en segundos, y más ahora con herramientas automatizadas con IA, pues es que todo se va a cortar, o sea, los ataques van a ser, ya son casi a tiempo real, pues todavía, o sea, muy, muy, muy rápidos. O sea, encontrar vulnerabilidades ahora mismo, con todos los repositorios, toda la información que hay, el CAI, que es una, no sé si la habéis visto, o sea, quiero decir, es como muy, muy delicado todo esto que estamos viendo. O sea, delicado y con un tiempo de respuesta mínimo. Imaginaos algo tan explotado y con accesos a tal. Pues esto, yo que he hecho otros proyectos de investigación y que acabo de publicar el mes pasado un informe del sector educativo, analicé 3.000 escuelas privadas y 216 escuelas superiores de negocios o escuelas superiores, másteres, posgrados y demás, todo esto privado, y es que los datos son bastante abrumadores. ¿Por qué? Principalmente porque es un sector con una superficie de ataque bastante crítica. O sea, porque entran profesores nuevos, alumnos, estos se conectan a diferentes redes, te pueden dar tu propio correo o no. En fin, o sea, hay mucha libertad, entre comillas, de poder acceder a diferentes tipos de información. Pues es que los datos son abrumadores. O sea, se supone que el 56% de las empresas tienen usuarios a nivel global. Yo hice un estudio de 12.000 pymes, salía un 26% en España. De esas 12.000, estoy haciendo uno más ampliado, 65.000, y es que es así. Esto es un mal del día a día, pero que nos afecta a todos por una persona que hizo algo en aquel momento, hace 6 años, que no debería haber hecho. Con un ordenador, que porque ese ordenador tenía acceso a esos recursos, desde un ordenador que, o sea, que no te deberían dejar instalar nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí el siguiente paso es, ¿podemos protegernos ante esto? Vamos a ver. Siguiente. Pues bueno, sí y no. Sí, porque hay cosas que podemos hacer, o sea, por eso existe toda la tecnología y toda la industria del mundo de la ciberseguridad para protegernos de este tipo de ataques. Protección de endpoints, ya no solo protección de endpoints en formato clásico, sino todo lo que es el confianza cero, el Zero Trust, pero en versión. O sea, yo, de hecho, llevo unas semanas analizando esto porque, sobre todo, yo estoy muy preocupado por los días cero y digo, si es que al final estamos muy expuestos, ¿no? Por eso digo que es que no. Podemos hacer algo, sí. Estar al día, tener todo, o sea, intentar reducir el embudo al mínimo para que tengamos una superficie de ataque o unas capacidades de posibilidades de ser atacados lo mínimo posible, pero eso nos exime que podamos ser atacados. Entonces, no solo protección de endpoints y bloqueo al usuario, pues eso, cualquier otro comportamiento que sea sospechoso por inercia, es decir, porque un usuario que no tiene acceso a nada tiene que tener el PowerShell disponible para hacer cosas. Como un poco de cajón, pero decir, la primera directiva que tienes que aplicar es esa. O
acceso a recursos, acceso tal, que pueda acceder a cualquier página porque sí, que ahora además hay validadores del tipo dominios y la información, o sea, se pueden hacer virguerías ahora mismo, pues por esto es cuestión de blindar. O sea, todo lo que se puede hacer, especialmente ya no solo en restringir o no restringir, que ahí hay diferentes formas de verlo, pero sí que se está analizando mucho y ahora hay soluciones de XDRs que están focalizados en análisis de comportamiento y de automáticamente con inteligencia artificial detectar si un comportamiento es raro o no, en segundos. El problema es que son segundos de oro. Entonces, el problema de esto siempre es, la diferencia es el falso positivo y el positivo positivo. ¿Qué es positivo positivo, no? Entonces, bueno, ahí está toda la tecnología y todos los grandes fabricantes pegándose con esto. Temas de credenciales, monitorizarlas, tener acceso y solicitar poder tener esto monitorizado y lo que te permite es eso, ver todas las brechas que tienes, especialmente aquellos recursos que tienes un multifactor con recordar usuario, eh, implementar temas de security case para roles críticos, rotación de, por lo menos, rotación de contraseñas, obligación de cambio de credenciales, securizar accesos, por lo menos los accesos. O sea, quiero decir que muchas veces nos vamos a capas de aplicación o un ataque súper... Pero es que por lo menos el acceso que esté hiper blindado. Y luego delegar el riesgo. Yo, y esto es un poco por lo que hago yo habitualmente, es decir, joder, si tienes un coste de una brecha con un promedio de 84, pero ahora, o sea, es que el último ataque que vi de ransomware era 15 bitcoins. Entonces, antes de ayer. Entonces, bueno, pues, o sea, que la empresa tenga que pagar si se ve obligada, que aquí hay temas de restauración de copias de seguridad, tener sistemas de seguridad bien hechos, mantenidos, comprobados, etc, etc, pero siempre delegar el riesgo. ¿Por qué? Porque es que el coste que hay de asegurar el riesgo es mucho más bajo o sea, de lo que te cuesta cualquier tipo de ataque y encima es que ahora son muy rápidos. Entonces, es otra opción, ¿vale? Y ahora, bueno, os lanzo una idea, porque ahora no sé si sois conscientes o no, pero digamos que el tema de las credenciales, pues es un tema que se está trabajando en temas sin credenciales, verificación de usuarios de una manera ya no tan orientada hacia la propia credencial como tal, sino a una identidad sintética. Es decir, de hecho ya la tecnología de cookies está pivotando hacia lo que es el comportamiento. Es decir, que ya no soy yo el que, José Romero en este caso, con nombre de usuario, contraseña, correo electrónico y tal, si soy yo y mi comportamiento. O sea, en mis patrones de comportamiento de navegación y demás definen, o sea, de hecho hay tecnología ahora creada ya, para crear un sistema de cookies, por decirlo de alguna manera, que identifica que soy yo. O sea, ojo, es bastante curioso, pero es un poco la tendencia, ¿no? Entonces ya no es que nos puedan robar credenciales, sino es que además nos pueden robar nuestro propio comportamiento, que puede ser uno de los principales puntos de futuros, ¿no? Estoy hablando de tecnologías que se están validando ahora mismo y que puede ser que en el futuro se masifiquen. Entonces, bueno, espero que os haya gustado la presentación. No sé si tenéis alguna duda. ¿Hay algo que es lo que más os ha hecho clic? ¿O ya conocíais todo a perfección? Equipardo. Está muy chulo, me ha gustado mucho cómo se explicaba, he entendido cosas que pensé que no iba a entender. Y me ha hecho un poco de gracia el cómo comentabas casos y luego decías, he formado parte de tal Sí, implicación. sí. Sí. Entonces te agradezco mucho por cómo ha sido la ponencia. Muchísimas gracias. Nada. Una pregunta. ¿Qué es lo que crees, en tu opinión, que va a ocurrir con las contraseñas cuando la cuántica llegue y se rompa el hash?
y ya contraseñas de 12, 16 caracteres no sean ni siquiera útiles. Claro. ¿Tiene que ver con esto de la identidad científica? De hecho, tiene que ver con la presencialidad. Es decir, en un mundo donde el tamaño de la contraseña o la forma de verificar a través de una clave va a ser lo de menos. O sea, ya no solo por eso, sino porque casi todas las tecnologías, o sea, el sistema humano se basa en confianza. Entonces, ¿cómo yo sé que eres tú? ¿No? Vamos a abrir una cuenta del banco y nos piden un sistema de la cara, tal. Yo puedo suplantar eso. De hecho, se puede suplantar con un tema físico. O sea, hay un montón de formas de vulnerar todo lo que hay ahora, todo lo que el ser humano ha ido mejorando, porque esto siempre es una carrera en dos sentidos. O sea, el que saca el estándar nuevo de la máxima seguridad posible, tema bancario principalmente. O sea, en el momento que alguien pueda acceder a nuestro usuario y contraseña de cualquier entidad bancaria reventando todos los métodos que hay, que para eso todos están con doble factor. Por eso hay un tema de presencialidad e interacción. Es decir, que ya no es que seas tú, es que puedas comprobar que eres tú, ¿no? O sea, de esto se va la seguridad a nivel de credenciales y de accesos. Entonces, va a ser como algo que demuestra que eres tú. Entonces, hasta ahora, ¿qué ha sido? Número de usuario y contraseña, doble factor de que tienes en el teléfono, eso va a persistir, pero en el momento, o sea, ya no es tanto que seas tu usuario y contraseña, simplemente es tu usuario y confirmar que eres tú de alguna manera física. O sea, de una interacción, tiene que ser una interacción. Entonces, eso ya, de hecho, los sistemas passwordless y tal, o sea, van como tienes tu credencial, tu token y con eso tienes que operar, pero van hacia eso, hacia que tú confirmes en ese momento y demás. El problema que tiene es que se están saltando los multifactor. Y no solo por el tema de la cookie y demás. Entonces, es una capa de la tecnología más importante que hay que va a tender hacia una doble verificación física con interacción real. O sea, no me preocupa, o sea, me preocupa eso, me preocupa todo el mundo cripto, que está todavía también en el aire, muy pendientes de a ver qué se hace con eso. Y todo lo que son transacciones, digamos, estandarizadas, basadas o sea, todo el tráfico web, al final son cadenas, SHA, 250, o sea, todo está cifrado, pero todo está cifrado con un mecanismo muy descifrable por un procesador cuántico. Entonces, estamos un poco ahí. O sea, tiene que cambiar todo. O sea, todo lo que es comunicación punto a punto es donde más veo el riesgo. O sea, que alguien pueda descifrar eso. De hecho, ya se publicó un paper hace muy poco que era que solo por cómo son los paquetes de una comunicación puedes identificar los topics que hay en esa comunicación, con un 90 y pico por ciento de aciertos. O sea, quiere decir que no hace falta, o sea, por supuesto, es un hito en la tecnología transgresor porque nos va a hacer que nos replanteemos nuestra situación. Esto se habla en todos los foros ahora mismo, o sea, es el topic IA y universo cuántico en cómo afecta al mundo de la ciberseguridad. Pero, o sea, va a ser todo, ya te digo que va a haber mucha presencia física para hacer cosas y justificar que eres tú, porque ahora todavía, vamos, se pueden hacer muchas cosas para vulnerar los sistemas de verificación, pero, o sea, el problema es que vivimos todos en un entorno de teletrabajo, de telegestión, de todo digitalizado, pero para hacer cosas críticas va a haber unas barreras y yo entiendo que tiene que haber soluciones, o sea, habrá soluciones, pero que implicarán una acción o resolver alguna cosa, por ejemplo. Pero cuidado con o sea, es que hasta los captchas están cambiando, o sea, no sé si os dais cuenta, pero es que los captchas, o sea, con el último ID que publicó Google la semana pasada, ya hace verificaciones en front. Entonces, o sea, si es capaz de detectar perfectamente lo que hay en una imagen y poder interactuar sobre esa imagen, ¿qué te resuelve el captcha? Entonces, buah, estamos ahí, a ver, igual hay que estudiar integrales otra vez para resolver integrales en tiempo real y aún así es que ya lo hace. Ya, entonces, bueno, veremos, pero es un tema que está en ello. O sea, está todo el mundo en eso porque es crítico. Yo creo que hay mucha capa de tema manual ahí detrás. Pues nada, ¿alguna cosa más? Sí, bueno.
pues nada, damos por terminado. Venga, gracias.